presentan Diálogos con Francisco Rocha. Diálogos. Buenas tardes, amigos, estamos iniciando Diálogos. Les habíamos informado que estarían con nosotros el doctor Mauricio Gándara y el doctor Ismael Quintana. A los dos les hemos convocado para que reflexionemos en conjunto y para que ustedes lo conozcan, cuál debe ser el futuro del Consejo de Participación Ciudadana, que hasta el momento no termina de integrarse, ya por dificultades de impugnaciones, y alguna gente dice por su propia representatividad. Creo que hay uno que logra el 10% y el promedio del resto llegaría a ser, de los más de 40, llegaría a ser más o menos un 4.5%. Ese es un Consejo de Participación Ciudadana que además podría constituirse e intentar modificar algo de lo hecho por el transitorio. El doctor Mauricio Gándara escribió un artículo y hablaba sobre la propuesta del doctor Julio César Trujillo. El doctor Quintana, en cambio, nos ha hecho también los análisis de qué pasó con el transitorio. Y más allá de eso, ahora les invitamos a preguntarles qué debemos hacer con el Consejo y si vale la pena ir en busca de las firmas. Doctor Gándara, bienvenido, buenas tardes. No le veo este rato otra salida, Ya. Porque el presidente podría obviar convocando él a la consulta, ¿no es cierto? Porque si él mismo pudo comprobar que ese consejo en manos de Correa era malo y por eso convocó y se nombró a ese como consecuencia del referéndum al transitorio, ¿qué es lo que hace que una entidad, una institución que era mala con Correa se hace buena con Moreno? Porque él debería y según Julio César Trujillo, 3 veces les ofreció que iba a convocar un referéndum para tratar este tema, ¿no es cierto? Y ahora se han olvidado, y esa comisión que nombró el propio Julio César, ¿no es cierto? Esas cuestiones hasta aquí no han dicho pío, ¿no es cierto? Y han pasado 2 semanas. ¿Sí? Pero podría ser que, por ejemplo, en virtud de lo que usted nos plantea, el señor presidente Moreno y su gobierno logren una mayoría y se pueda mantener ahí. Eso es, sí, pues, eso es. Dice, es malo con Correa, pero a mí me conviene, sí. Pues, ¿no es cierto? Pero les conviene a otros que podrían venir también. No lo entiendo. Después del presidente Moreno pueden venir. Los otros, que sean, claro. Todo el mundo todos van a estar felices, pues, ¿no es cierto? Usted ve ahí que hay intereses que dicen esto nos puede servir. Pero tan solo eso, y como están tan bonitos los que vienen que no les conocemos, ¿sí? Yeah. Pero es cuestión de que se alineen nomás, pues. Entonces dice, yo los alineo y con eso hago lo que quiero en el Estado, ¿no es cierto? ¿Sí? Cambio. Y esto de yo los alineo será por esa falta de representatividad y de respaldo. Por la conveniencia política. Exclusivamente conveniencia. Exclusivamente. Ahora que representatividad la tienen tan pobre, si es que la tienen, por lo que usted acaba de señalar, que el promedio es 4 o 5. Si estamos descontentos con los alcaldes que han sacado el 20, el 21, cosas por el estilo. Estos tienen 4. Claro. Sí. Doctor Quintana, bienvenido. Bueno, es un órgano que hay que integrar porque dice la Constitución. Usted decía, bueno, no siempre todo lo que dice la Constitución interpretado por cualquiera puede ser lo real. ¿Cómo debemos interpretar? ¿Se necesita una reforma constitucional? ¿Puede ir solo por enmienda? Este referéndum que nos dice el doctor Gándara y al que convocaba Trujillo para recoger las firmas, ¿elimina el Consejo o tiene qué trámite? Bienvenido, buenas tardes. Don Francisco, buenas tardes. Gusto estar siempre con usted, con la audiencia de Democracia TV, y para mí es un honor compartir con el doctor Gándara estas sillas de trabajo. Bueno, me parece que yo creo que uno de los legados, y más que legados, uno de los retos que nos deja el profesor Trujillo a raíz de su lamentable partida, es precisamente es decir, sentarnos a discutir
si vamos o no a seguir con este experimento que le hemos llamado mal experimento del correísmo, que se llama Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Y parecería, o parecía ser, que este tema tenía ya una ruta, porque a raíz de la elección del 24 de marzo de este año, a todos nos quedó clarísimo, y lo habíamos dicho aquí en algunos otros espacios, que no había una voluntad política por parte del gobierno, del presidente de la República, para dar trámite a un proceso de consulta popular que a través de un referéndum, a través del proceso de enmienda con referéndum, pues de una vez por todas proponga a la ciudadanía la eliminación del órgano o al menos la eliminación de la potestad nominadora, que ha sido la joya de la corona, que fue la joya de la corona en los 10 años de correísmo y que en algunos casos en este tiempo transitorio también quería ser objeto de captura por parte de algunos sectores. Bueno, entonces dijimos, no hay cómo. Sale el doctor Trujillo a anunciarnos o a ofrecerle al país en ese tiempo la posibilidad de iniciar un proceso ciudadano, ¿verdad?, para, a través de la recolección de firmas y la participación directa de la ciudadanía, ir a una consulta popular donde los ciudadanos podamos pronunciarnos sobre esto. Y claro, ya en el ámbito de la reforma constitucional podremos discutir si la eliminación de este órgano se lo debe hacer a través de la vía de la enmienda o se lo debe hacer a través de la vía de la reforma parcial. Paralelamente, usted sabe que han salido algunas propuestas que también curiosamente quedaron ahí por parte del Parlamento. Habían 3 o 4 propuestas en la mesa, en algunos para eliminar, en otros solamente para trasladar la potestad nominadora a la Asamblea Nacional, manteniendo al Consejo de Participación Ciudadana con el resto de sus atribuciones constitucionales. Pero eso quedó ahí también. Parece que estos dimes y diretes de si la señora Carrión o el señor Tayano es el presidente de la comisión, eso es lo que ocupa, o las pretensiones de enjuiciamientos políticos que tampoco prosperan, pero en fin, este tema que parecía ser tras el 24 de marzo un tema fundamental en el debate nacional quedó ahí. Y de otro lado decíamos, bueno, tras la salida del doctor Trujillo del Consejo, la única alternativa era entonces la iniciativa ciudadana. Ocurre lo que todos sabemos lamentablemente con el doctor Trujillo, pero esperábamos que quienes habían sido nombrados en este comité de reinstitucionalización, ¿no?, prosigan la tarea que les encomendó el doctor Trujillo. Entonces a mí sí me ha llamado la atención, por ejemplo, el silencio y la ausencia de Pablo Dávila respecto de este tema, de doña Rosalía Arteaga y de muchos hombres valiosos y mujeres prestigiosas que fueron convocados a esta comisión. Ahí quedó el tema. Entonces, por supuesto que parecería ser que hoy en día el debate, al menos ya no está el tema del Consejo de Participación Ciudadana en el punto neurálgico o en la escena del debate nacional. Y bueno, empezaremos a ver qué es lo que va a ocurrir, porque bueno, ahora estamos pateando la pelota en el Tribunal Contencioso Electoral con los recursos que se han interpuesto por parte de 2 candidatos que abiertamente perdieron la elección. Perdóneme que le diga, un candidato que saca 1 o 2 puntos o 2% de elección, pues bueno, la perdiste, y estás tratando de patear la pelota hacia adelante. Pero bueno, el Tribunal Contencioso Electoral tiene que resolver esto, y una vez que esto se resuelva, al no haber nada más que hacer, el Consejo Electoral indefectiblemente va a tener que entregar las credenciales y la Asamblea Nacional posesionar a los consejeros, nos guste o no. Y seguimos con la gran incógnita, porque luego podemos seguir debatiendo, si usted quiere, qué es lo que va a pasar. Porque el famoso dictamen interpretativo de la Corte, yo lo he dicho y lo sostengo, no blinda nada. Entonces, el riesgo de desmantelar lo que con errores y aciertos muchos pudo haber hecho el Consejo Transitorio en todo este año, 6 meses, pues bueno, puede quedar desmantelado y vamos otra vez a la deriva y vamos otra vez al vaivén, porque como decía con acierto el doctor Gándara, el Consejo, claro, de labios para afuera, todo el mundo le va a decir que el Consejo es un órgano nefasto, que es un órgano ajeno al Estado de Derecho, pero cuando yo veo que políticamente me es conveniente no eliminar el órgano, sino cooptarlo, como hizo un señor que ahora está en Bélgica, pues bueno, me quedo callado, trato de ver cómo llego a la gente y preferible me tomo el órgano y llevo las cosas de la misma manera. Entonces, es así, la institución es peligrosa, es nefasta, pero cuando nos sirve para nuestros intereses personales, pues funciona perfecto, ¿no? Doctor Gándara, usted nos sugería que el presidente puede evitar un camino,
y él pedir y convocar. Y a otros, en cambio, dicen no, que el presidente no se meta, que esto sea ciudadano, porque la ciudadanía en general cuando vota, vota o a favor o en contra de un presidente. Ese es un buen punto, claro. Y entonces estaríamos poniéndole una mochila pesada al proceso. Pero usted encuentra alguna otra salida. A lo mejor unos hablan de una reforma constitucional que pueda demorar el tiempo que la Asamblea, ya estamos acostumbrados a ver, cuando quieren son rápidos, cuando quieren hacen un juicio político casi un día antes de que se termine la posibilidad de hacerlo. ¿Qué caminos usar? Aquí, si es que siguen en este proceso de indolencia, aquellos a los que les designó Julio César Trujillo y le aceptaron, ¿cierto? Porque al menos si es que se demoraban un poco en organizarse, pero por lo menos podían hacer una declaración, cumpliremos con el mandato de Julio César, ¿no es cierto? Algo así podían decir, alguno podía decir algo. Pablo Dávila estaba encargado de coordinar, me parece, ¿no? Por ser miembro. Sí, creo que a usted le convocaron a este comité de... No era usted. No. Porque eran algunos personajes notables, Estaba ¿no? Gustavo Novoa, está Enrique Ayala, creo que Osvaldo Hurtado, el expresidente Hurtado. No Rosalía Arteaga estaba. Rosalía Arteaga, sí. Como digo, creo que estaba Francisco Huerta. Está el Francisco, sí. Estaba en esa lista, sí. ¿Usted cree que es posible que se reúnan ellos? Creo que se van a reunir. Lo que nos tiene desconcertados es la indolencia, ¿no es cierto? Que no hay un pronunciamiento. Tienen que constituirse, designar un presidente, sería magnífico que sea Pancho Huerta, que es un hombre de presencia, de experiencia política permanente. Es un hombre de con una carrera política. Él sí puede darle un movimiento al asunto, ¿no es cierto? ¿Sí? Ese sería, y claro, lo que usted está diciendo, Francisco, es cierto, pues, si la convoca el presidente carga con la debilidad política que él tiene, digamos, ¿no? Por eso, por lo menos yo insisto en mis artículos que se llame la consulta Trujillo, ¿no es cierto? Para que sea, es eso, que él ha convocado, pero es la consulta Trujillo. O sea que usted vería un camino entre que el presidente diga, vean, no recojan firmas, denme ustedes las preguntas, yo las convoco y salgo. Y una sola. Una sola pregunta. Porque a pesar de que nos gustaría que haya una o dos convenientes, pero puede empezar el gobierno a preguntar cualquier cosa, pues, ¿no es cierto? Y le quita la fuerza que tiene. Por eso digo, una sola pregunta, como la quieran formular. Un referéndum con texto sustitutivo sería ahí. ¿Sí? Nada más. Y lo tiene que aprobar el Consejo, la Corte Constitucional, y decirnos si hace falta solo la eliminación, si es posible solo la eliminación, que es difícil, ¿no es cierto? Pero que dictaminen ellos, y si no, pues cortarles la facultad nominadora, ¿no es cierto? Ahora, eso pasa también por otra cosa. Bueno, hay que ir a la Corte con la pregunta y ellos dicen si es constitucional lo que quieren preguntar, pero ya después tienen que pronunciarse y de ahí hay que hacer otro referéndum. Claro, hay que hacer el referéndum. Usted acaba de decir una gran cosa, Pancho Huerta puede ser un motor para eso. Sí. Por la experiencia. Por la experiencia política. Ismael, la estructura, y ustedes los constitucionalistas, para llegar a la reforma a través de cuáles son los pasos que debemos seguir, o la enmienda. Sí, son dos cosas que pueden provocar lo mismo, pero usted tiene desde 2008 dos mecanismos de reforma constitucional claramente establecidos en la Constitución. Usted bien lo ha notado, el primero es la enmienda, el segundo se llama reforma parcial. Cada uno tiene unas limitaciones y unos niveles de procedimiento más o menos complicados. Si usted acude a la vía de la enmienda, usted tiene 4 restricciones. No puede enmendar la Constitución para restringir derechos fundamentales, para alterar los propios mecanismos de reforma constitucional, para alterar la estructura fundamental del Estado y los elementos constitutivos del Estado, la estructura fundamental de la Constitución, perdón. Si usted opta por la vía de la reforma parcial, las restricciones son menores, pero el trámite es más complejo. Porque la vía de la reforma parcial lo que impide es no restringir derechos y no alterar los procedimientos de reforma constitucional,
pero sí puede alterar los elementos constitutivos del Estado y la estructura fundamental de la Constitución. Ahí tendríamos, por ejemplo, un primer punto de debate, porque habrá gente que diga la eliminación del órgano o la supresión de su potestad nominadora altera, dirían algunos, la estructura fundamental de la Constitución, que en términos de la jurisprudencia de la Corte Constitucional equivale a estructura fundamental del Estado, y que por lo tanto entonces no podría hacerse este cambio vía enmienda, sino que usted tendría que optar por la vía de la reforma parcial. Yo sostengo que es procedente cualquiera de las dos cosas, eliminar el órgano o dejarlo sin la potestad nominadora a través de la vía de la enmienda. De las dos, sí, a ver, lo que pasa es que si yo le digo que lo puede hacer a través de vía enmienda, también lo puede hacer a través de la reforma parcial, pero tiene una complicación. Lo que pasa es que la iniciativa ciudadana o la convocatoria hecha, que parecería, sabemos que no lo va a hacer el presidente de la República, para una enmienda a través de referéndum directo, que es uno de los mecanismos de enmienda constitucional, es la más rápida, es la más óptima. Es decir, el presidente firma el decreto, o más bien dicho, primero se va a la Corte le dice, sí, esto es tramitable vía enmienda, el presidente convoca, los ciudadanos recogen las firmas y el Consejo convoca. En el caso de la reforma parcial la cosa se complica, porque claro, en el caso de la enmienda usted requiere 8% de firmas de respaldo, en el caso de la reforma parcial eso se reduce a 1, por una razón. Usted tiene que someter eso a tratamiento parlamentario y tiene que esperar ahí 90 días entre primer y segundo debate y luego de eso convocarse dentro de los siguientes 45 días a un referéndum ratificatorio. Eso ya... eso entorpece, eso hace que el procedimiento de reforma sea muy complejo, pero a la larga, al final del día, nosotros podemos debatir lo que sea, el único órgano llamado a dictaminar, a señalarnos el camino a transitar para este cambio, es finalmente la Corte Constitucional, es la que tiene que decir, y ahí es donde yo insisto. Yo veía plausible la propuesta del doctor Trujillo, pero veo que se han quedado atrás. Tenía entendido que este comité estaba trabajando en un proyecto de petición de dictamen a la Corte, pero eso se quedó ahí. Siguen de duelo. Y parecería ser que a la ecuatoriana esperamos que todo pase para ponernos a trabajar. Entonces, ¿qué estamos esperando? Es la gran pregunta, que aquí se empiecen a hacer cosas. Sí, no, yo sabía de boca del propio Pablo Dávila que el tema se estaba trabajando, pero parece que estamos esperando acá que pase un hecatombe, que venga la gente, se posesione, haga lo que yo personalmente creería que van a intentar hacer. Y entonces ahí nos debemos de poner asustaditos, a recoger firmas, a pedir el dictamen de la Corte, es decir, todo al apuro, y eventualmente cuando las cosas se hacen al apuro terminan mal. Las firmas, doctor Gándara, como nos haga recordar, en el un caso es del 1% y en el otro caso el 8%. Eso tiene una diferencia bastante grande, entre 108.000 o 120.000 a casi 1 millón. Claro, como dice el doctor Quintana, hay que ir por la que tiene el 1%. El presidente podría evitar incluso eso del 1%. Todo eso puede evitar. ¿Cómo hizo la anterior? Pues. Claro, y ese riesgo de que lo identifiquen con él y lo castiguen. Si es una sola pregunta, por eso yo insisto, que sea una sola pregunta, sea porque le acepta la Corte Constitucional la eliminación pura y simple. Sí. Y si no lo considera, para que se le quiten las facultades nominadoras. Algunos dicen que esas facultades nominadoras las podría quitar la Asamblea de uno, reformando la ley. No lo van a hacer. No, ¿cuándo? Pues no es cierto. Todo es factible, pero no tienen la voluntad, porque al parecer la presidenta que salió es la que propuso una serie de enmiendas que incluía esto, ¿no es cierto? Pero como ya salió, ya no dicen nada, ya ¿no es cierto? No hay más. No. Este camino de las firmas, de que se reúna este comité, este consejo para reinstitucionalización del país, una cosa así tenía como nombre, está también Enrique Ayala. Y Enrique decía el otro día en una entrevista pública que él cree que hay que quitarle, pero no para pasarle a la Asamblea, sino a un Senado. Y digo, bueno, pero entonces ya estamos hablando vamos a cambiar de nombre nomás. Claro. ¿Por qué esta animadversión a que sean los congresos
o la asamblea o lo que quieran llamarle, a que nombren las autoridades de control. Ya, lo que hay que hacer es que no se nombre en chiquis. Ya, claro, que se tenga En claro este proceso de concursos. Yo he ¿no? dicho lo mismo, no sabía esto de Enrique Ayala, esas cuestiones, pero yo he dicho lo mismo, pero lo que hay que hacer este rato es que pasa a la asamblea. Ya. Y dentro de en otro trámite, porque veo que si no se habría el riesgo, si estaba vivo Julio César era factible, crear el Senado. Yo estuve en el último congreso bicameral, ¿sí? Entonces, yo he visto la siguiente experiencia, que en diputados a veces se presentaban unos proyectos un poco alocados, para no decir... Más de barricada, digamos. Sí. Lográbamos en la Cámara de Diputados, los menos alocados, ¿sí? El modificarlo, pero algo se nos escapaba, ¿no es cierto? Eso lo corregía el Senado. Los más reposados en el Senado. Eso lo corregía el Senado. Y de que nos juntábamos en las dos cámaras para dirimir, porque era solo dirimir, votar por el uno por el otro. Así era demasiado simple esas cuestiones, pero para con hacerlo más efectivo. Ya. Pero ahí se volaba todo. Yo he visto proyectos que no quiero recordar este rato, que no quedaba nada del proyecto original y salió una buena ley. Pues, claro. Entonces, el Senado puede también, como antes, creo que hasta dependía en unas veces la Constitución del 46 y también no me acuerdo si la del 67, que es con la que yo estuve. Usted estuvo en esas cuestiones. Por ejemplo, habían cosas, el juzgamiento de los funcionarios que tenía que pasar allí. También, por ejemplo, ascensos, si no me acuerdo mal, los ascensos para generales. Los ascensos para los generales, sí. No, hasta coronel, por eso decían, la carrera es hasta coronel. Claro. Y al general ya depende del Congreso. ¿No es cierto? Entonces, toda esa cosa, ese tipo de atribuciones que las asume el Senado, eso le haría un gran bien al país. Pero, y eso, doctor Quintana, eso de entonces, ahí sí hay una reforma del Estado, de la estructura del Estado, generar un Senado. No necesariamente. No necesariamente. No necesariamente, porque sí a ver, hay que reformar la Constitución, eso sí, claro. Pero Asamblea Nacional va a seguir teniendo. Lo que pasa es que usted va a dividir eventualmente, si se sigue la propuesta del doctor Ayala, pues bueno, la cosa es que pasamos de un sistema unicameral a un bicameralismo. Pero yo creo que sí hay que también recordar las experiencias que nos dejó las pocas veces que tuvimos constitucionalmente bicameralismo. Tampoco es que es la panacea, porque vamos a pasar de 7 iluminados del Consejo a 36 a X cantidad de número de gente que integrará una Cámara Alta, llamémosle Cámara Alta, no tendríamos todavía una propuesta en concreto, y ahí se ocuparían de hacer los nombramientos. La cosa es cómo, y a la larga, vea, usted puede tener, yo siempre he dicho, usted puede tener cualquier mecanismo de designación, cualquiera, ternas, elección popular, concursos de méritos y oposición, lo que usted quiera. Al final del día importa a quién usted nombra en el cargo, eso es lo que importa. Y eso nos ha demostrado los 10 años del correísmo con el Consejo de Participación Ciudadana, y también nos deja una gran lección el Consejo Transitorio, porque eso lleva, tiene el modelo del claro, concurso. no importa el modelo que implemente, importa quién nombra. Y yo le escuchaba en una de las últimas entrevistas al doctor Trujillo reconocer, yo creo que con gran acierto, que él se equivocó en haber confiado en alguna gente. Que en algunos casos. Claro, en algunos casos dice, me equivoqué en los nombramientos. Y en otros casos me he llevado grandes decepciones. También me ha pasado a mí lo mismo, le debo decir. Entonces, eso nos demuestra que ahí no importa. El consejo puede estar ocupado por el doctor Trujillo o por cualquier persona. A la larga, ¿a quién se nombra? Ahora, pasamos al tema del trasladarle a la Asamblea Nacional la potestad nominadora. Yo creo que debería ser así. Porque nos guste o no nos guste, el Parlamento encarna pues la representación de todos los pensamientos de los ciudadanos. Ahí está.
¿no es cierto? Y a la larga, para evitar que los políticos se tomen el famoso Consejo de Participación Ciudadana, pues prefiero que los políticos resuelvan esto en la arena natural que le corresponde, que es la arena política. Porque ahí se deben nombrar las autoridades. Política. Nos guste o no, yo no estoy diciendo que es... Exactamente, claro. y no es el sistema ideal, no es el mejor de los ciudadanos, porque sencillamente eso no existe. Pero si es que buscamos, por ejemplo, el concurso, o le escuché decir al propio doctor Trujillo que decía, alguien tiene que ser responsable de los que van a ejercer los cargos. Por último, que el presidente siga presentando ternas para fiscal y que el Congreso y que la veeduría ciudadana, o la asamblea, como quieran llamar, sea la que un poco escudriñe y puedan llegar los mejores, y que también el presidente o quienes les tengan que nominar también nos presenten nombres de gente a la que con seguridad parece no quiere concursar, ¿no? Por su prestigio. Y es que eso hay que tener cuidado, vea. La experiencia que yo vi estando como un observador cercano del procedimiento de selección de la Corte. Ya. ¿Cómo se nombra la Corte? Con la famosa comisión. ¿Quiénes mandan las listas de los participantes del concurso? Presidente de la República, Asamblea Nacional, función de transparencia. Entonces usted tiene supuestamente 27 concursantes. No es un concurso público, es un concurso cerrado. De la lista de la Asamblea Nacional, y por eso, ahí es donde voy, bueno, claro. ¿A dónde vamos con este argumento del famoso Senado? De la lista de la Asamblea Nacional, ¿me puede decir quién de los que integraban esa lista hoy integra la Corte Constitucional? Esto. Sí. Y de la lista enviada por el presidente Moreno, ¿cuántos integran la Corte Constitucional? 3, es decir, 1/3 de la Corte. El resto se llevó la lista que integraba o que fue enviada por la función de transparencia y control social. Es decir, esto a la larga importa es a quién se nombra. El presidente de la República tiene que tener la responsabilidad. Y la ¿Quién? Consulta con el Parlamento, mejor si es con un Senado. Senado, porque alguien tiene que hacerlo. ¿no? Alguien tiene que. Así que usted ve, por ejemplo, porque nuestra Constitución es copiada de los americanos, de los norteamericanos, que son los que primero establecieron la pero ahora sí ya moderna. Entonces allí el presidente hasta nombra él nombra, claro, hasta, a los hasta ministros de la Corte Suprema. Pero bueno, hay una ratificación senatorial. Todo eso combinado con una participación senatoria. Pero por lo menos les pulga la Asamblea o el Congreso les allá. Pulga, pues en los Estados Unidos. Y no llega a cualquiera. No, pues. Por eso es que no pueden proponer a cualquiera. Sí, pero a la larga yo sí creo que hay que hacer presente una cuestión. Yo no creo que se deba ser responsable por el mal desempeño de un funcionario al órgano que lo ha nominado. Porque claro, si no con esas viviríamos, imagínense, por ejemplo, achacándole al doctor Trujillo el mal desempeño de los órganos de la función electoral, por ejemplo, porque es desastroso, pues es vergonzoso lo del contencioso electoral y lo del Consejo Nacional Electoral. O podríamos vivir achacándole al doctor Trujillo las malas decisiones que está adoptando la Corte Constitucional, por ejemplo. No es así. Cuando hay una autoridad que ha sido nombrada, no por voto popular, sino por cualquier otro mecanismo, esa autoridad se legitima con sus ejecutorias. Yo me olvido de quién me nombró. O sea, aquí no es responsable el Consejo Transitorio por el desempeño malo o bueno de los funcionarios que fueron nombrados en este periodo transitorio. Eso ya dependerá de cómo usted ejerce el cargo. Por eso es que tan importante es a quién se propone, pero también, como decía el doctor Gándara, quien acepte el cargo. Quien acepte el cargo sin estar preparado para aquello, ya es un corrupto. Doctor Gándara, el problema que decía, que decía el doctor Trujillo, es que a muchos que les pidieron que vinieran para participar, dijeron, no me voy a someter a un concurso. No me voy a someter a un concurso. Y yo en algunos casos les daba la razón. Pero es natural, pues. Si lo que tiene que importar es lo que ha sido en la vida, pues. ¿No es cierto? Claro, lo que pasa es que algunos que eran candidatos no han sido nada. Peor, pues, ¿no es cierto? Entonces, pero ¿cómo le damos un montón de los que estaban ahí tenían carretillas de certificados. Claro, sí, todo eso. Vea, lo que hace falta es rectificar lo que está. Trujillo hizo una gran labor, no la pudo hacer completa. Quedó enterito la reorganización de la función judicial. De la Corte Nacional de Justicia, pues, ¿no es cierto? ¿Cómo pueden? Le nombró a los que estaban por cercanía con él o cosa por el estilo en el Consejo de la Judicatura y fracasaron, pues. El doctor Trujillo creo que dijo que la vanidad les consumió, pero cuando ya les retiran las facultades se quedan en el puesto, pues.
Si a mí me retiran las facultades en el cargo que voy, me nombran diputado y me quitan las facultades de legislar. Me nombran ministro y me quitan las facultades de dictar decretos. De dictar de acuerdos, decretos, reorganizar lo que sea, de lo que esté a mi cargo. Y me quedo en el cargo. No es cierto. Entonces, esa fue un acto humanamente bien pobre e impidieron que se reorganice la función judicial. Algunos dicen que lograron que lo que no querían era que se reorganice la Corte Nacional, ¿no? No creo que haya sido de los transitorios. Lo que pasa es que tuvieron no sé cómo decirlo, pues demostraron que eran bien transitorios. Sí. Doctor Quintana, lo de la Corte, claro, se puede, ya nos ha dicho el doctor Gándara, con una sola pregunta deberíamos ir solo al transitorio. ¿Cómo hacemos para que el Consejo de la Judicatura termine por evaluar a la Corte Nacional de Justicia? Cada vez nos anuncian que ya está listo el proceso, que ya mismo, que sí, pero claro, preside nada menos que la que le nombraron ellos. Y ellos... ¿Cómo hacemos? ¿Se puede vincular algo de esto en esta suerte si logramos firmas, si logramos o hay que ir a una constituyente como Giancano ha dicho? Mire, todo lo que nos proponen, lo que se dirige es a que necesitamos una constituyente. Sí, el deporte nacional en Ecuador es ese, pues, o sea, cada 10 años estar dándonos constituciones, así que yo concuerdo con eso, creo que tarde o temprano esto tiene olor y va a desembocar en una asamblea constituyente, a la larga ahí eso veremos qué es lo que va a pasar, pero de momento esto es lo que tenemos. Esto es lo Ahora, que hay, claro, hay que separar las cosas. Ha habido en el caso de la Corte Nacional un anuncio al menos por parte del Consejo de la Judicatura de iniciar este proceso de evaluación, que no es una dádiva para el ciudadano y el justiciable, pues previsto. Perdóneme, artículo 181, número 3 de la Constitución. Es una atribución que está ahí puesta y que debe ser ejercida con toda la responsabilidad, pues evaluar periódicamente a todos los miembros de la función judicial, incluye a la Corte Nacional, ¿ya? Anuncian la evaluación, pero a paso de tortuga, pues, como que esto fuera una cuestión en la que hay que esperar, como que aquí no hay casos que despachar, como que si la desidia y la denegación de justicia es de hace 2 días y hemos pasado 10 años con denegación de justicia. Es impresentable quienes integran esa Corte Nacional y es ineludible que se inicie un proceso de evaluación serio, pues. Pero no me va a venir a engañar usted, como creo que pretenden hacerlo. Esto de evalúeme cuántos fallos saqué, cuántas sentencias de casación, cuántos autos inadmisorios saqué. Y no me puedes revisar cómo llegué. No, si no es de eso, pues, señor. Usted no ha sido elegido por voto popular como para que usted me venga a decir yo soy aquí legítimo porque el pueblo me eligió. No, a usted le designaron por un supuesto, entre comillas, concurso, que está cuestionado además en la Contraloría. Nos han anunciado que ya han posesionado a unos veedores, en el caso de la evaluación de la Corte Nacional. Están posesionados los académicos que van a dictar las normas para que las pautas para que otra comisión de académicos ejecute esas normas. O sea, todo un procedimiento engorroso que se contiene en un reglamento que dictó el Consejo de la Judicatura, donde además existen 2 personas con un pasado francamente ligado al correísmo. Y una de ellas, además, que entró por la ventana, lamentablemente, hay que reconocer, no con el voto del doctor Trujillo y no con el voto de Pablo Dávila, porque eso hay que decirlo así, con 5 votos de los otros integrantes del transitorio. Me refiero a la señora Maldonado y me refiero a este señor Morillo. Además, que también estuvo ahí atrás de los temas contra Teleamazonas y todo eso. Entonces, claro, si usted tiene ahí al correísmo enquistado en el Consejo de la Judicatura, con funcionarios que todavía sabemos que están ahí, funcionarios de medio rango, directores y ese tipo de cuestiones, asesores, pues bueno, la cosa no va a caminar y seguiremos dándole largas. Y lo propio ocurre, por ejemplo, en la función electoral. La señora Tamaín con funcionarios del anterior presidente, pues. Entonces, si usted tiene en el medio rango, en el nivel medio, gente que todavía le debe al expresidente Correa lo poco o lo mucho que pudo haber conseguido y que le interesa en algún momento seguir, pues bueno, las cosas no van a avanzar. Ahora, también habrá que ver, porque en algún momento esto tiene que desembocar en una evaluación y yo creo que ineludiblemente en la cesación de los 21 jueces, a quienes vamos a poner.
Esa es la otra cosa. Bueno, pero que cualquiera. el remedio no nos como resuelve. decían, No, es que no se trata de cualquiera. No. Estamos hablando de la Corte Pero Nacional de algunos Justicia. le dicen cualquiera, excepto esta. No, es que siempre verá. Se dice eso. Se dice que no podemos estar peor que en el correísmo. Y creo Y sí que en se algunos puede. casos hoy en Se día puede estar. nos Podemos estamos estar. dando con la piedra en la boca. Y yo soy el primero que debo Ajá. reconocer. Que si hay cómo Parece estar- que siempre hay cómo estar peor. Entonces no es eso de saco a los ¿Cómo? correístas Claro, y pongo y a pongo cualquiera. otro. No. Hay que ver a quién se nombra. Tiene razón usted ahí. Doctor Gándara, pero entonces estamos en una especie de un círculo vicioso. Por eso hay que que nos salir. anuncian. ¿Cómo? La manera de salir es Las lo que- firmas. o Moreno hace la pregunta Ya. única, Ujú. porque no quisiera que ponga Que se mezclen cualquier todo, otra, ya. cualquier otra cosa que le convenga al gobierno, que se enanque, digamos, en la popularidad que pueda tener la tesis de esta reforma, ¿no es cierto? Pero si se reúnen y actúan debidamente, yo tendría plena confianza en si estuviera Huerta, digamos, por su experiencia, Me por parece sus que cosas. está, sí. Sí, entonces, que lo presidiera, digamos, porque alguien Ya. tiene que presidir, Sí. pues, claro. Entonces, si lo presidiera, entonces se podría pensar tal vez en alguna fórmula, aunque sea alocada, para decirle este rato, ¿cómo se hace con lo de la judicatura? Pues, ¿no es cierto? A lo mejor Porque, los yo me cesantes, temo que eso está- los cesantes Ya. del Consejo de Participación pudieran nombrar por una sola vez de nuevo el Consejo de la Judicatura, pues, ¿no es cierto? Porque mientras esté en la forma en la que estoy día con las personas, yo no las conozco y no se me retienen Ya. bien Los nombres. pero Pero el problema ciertamente es que la vienen- propia Corte Es que designó viene- ellos mismos. Pero es que viene, así está pues la norma, No, ¿no? entonces, por eso digo, hay Y encima un de eso, Consejo de la el que nombra Judicatura. la Corte Nacional es quien Preside de pleno derecho. Ujú. Pero Claro. así está. Pues. Así, por eso Entonces hay que se reformar nombre la ley, hay alguna que- manera para que se nombrara de nuevo, así como lo que le consejo- falló en eso sí, Ya. al Consejo de Participación y al doctor Trujillo, que creo que le dio pena de No pudo más. botarlos a la calle a los que fracasaron, digamos, transitorios. del Consejo de la Judicatura. Ahí está el punto. Eso sí falta radicalmente, tiene que darse una solución radical. quiero decir. Y eso no se puede poner también en la consulta, algo de eso. En la consulta habría que pensarlo, Se si es que podría no pensar. se va a enredar más. Claro, o sea, porque difícil va a estar ya el eliminar o readecuar este Consejo de Participación Ciudadana. Pero podría haber alguna, entonces, en el caso de las firmas, tal vez una cuestión para lo principal, en mi opinión era lo principal. El Consejo de Participación. Que además Lo esa es la principal era propuesta. La Corte. La Corte. el Lo sistema que podía haber. judicial. Sí, sí. El Lo sistema que de no fue, justicia digamos, cómo sigue. enmendar eso que Sí, en porque lo eso el que presidente fracasaron. no lo quiso poner además. No. Una salida así que siempre van a encontrar y decirnos que esto no tiene visos de constitucionalidad, que el propio transitorio, que la consulta no es. Claro, están reclamando el espacio político que consiguieron, ¿no? Ujú. ¿Cómo le blindamos a lo hecho, malo bien, y recuperamos algo más de esto? Porque claro, esto está como los escándalos de corrupción, ¿no? Sale el escándalo, alguno que otro cae preso, pero de moneda nada, cero. Como usted dice, no hay nada. Es que es complicado porque usted blindar no puede. No. O sea, es que en un Estado de Derecho usted no puede blindar las decisiones de los órganos del poder público. Y las La decisiones del decisión esa Consejo de la Corte Transitorio. Constitucional a pedido del propio doctor Trujillo como función de transparencia, ¿usted cree que eso no es suficiente? No, yo le debo decir, No. muy Ya, enfático. no, Y tampoco, cuando no. se nombró esa corte, uno dijo que va a aplaudir las cosas que se hagan bien, pero se iba a criticar, como se hizo en el pasado, sí, sí, sí. lo que se haga mal. Ese dictamen, a la carta, con conveniencia propia, es una vergüenza absoluta en un Estado de Derecho. Le debo decir con toda la Sí. frontalidad, ¿Le yo parece? aprecio al doctor Salgado y a algunos de los integrantes de esa corte, personalmente algunos. Pero lo que hicieron los 9 miembros de esa corte es impresentable. No. Y además está tan mal hecho que lo que quisieron hacer no se puede. Vea, ese dictamen. Pero le respondieron a una pregunta que hacía Trujillo. pero es una pregunta No, obvia. Pelaga. A ver, Ya. es que no vamos a discutir acá si el nuevo consejo puede Ya. o no ejercer potestades extraordinarias del transitorio. Eso está más que Ya. claro, no lo puede No hacer. lo puede. Pero otra cosa es que usted me diga que en Ecuador no hay fórmulas
para que el órgano del poder público Pueda ejerza revisar potestad eso. de revisión, por ejemplo, de los nombramientos. Revisar, claro. Entonces, claro, a ver, lo que pasa es que ese dictamen nos deja un sinsabor porque el mensaje es, bueno, creo que algo se hizo mal en las designaciones y por eso, al estilo correísta, yo tengo que usar la magistratura para pretender blindar esos errores. Y eso es imposible. Y le voy a decir, del propio dictamen uno puede colegir algunas cosas que abrirían determinadas puertas para que el Consejo Definitivo ejerza una potestad revisora sobre los nombramientos. Porque ¿qué es lo que le dijo la Corte al Consejo Definitivo? Usted no va a poder ejercer potestades extraordinarias, sino solo las ordinarias. Y eso está así, esto está en la ley. Efectivamente. Y sobre esas potestades extraordinarias usted no puede revisar nada. Ya. La gran pregunta que yo le hago a la Corte es, ¿la potestad de nominar autoridades de control es ordinaria o es extraordinaria? Es absolutamente ordinaria, prevista en la Constitución. Esa potestad no nació con la consulta popular de febrero del año pasado. Entonces, por supuesto, que el Consejo Definitivo bien podría empezar a revisar. Pero lo extraordinario era, doctor Quintana, lo extraordinario era que iban a revisar los que ya habían sido nombrados por el Consejo. Ah, no, y esa facultad sí ¿qué le dio extraordinaria estuvo el transitorio? Claro. Evaluar, cesar y dictar las normas para instrumentar esos procesos y el de designación de autoridades. Y pero esos la procesos de designación pública están. Sí, naturalmente, pero ahí es donde yo digo, y en esto hay que reconocer, el Consejo cometió algunos errones, me refiero al transitorio. Sí. Y por ejemplo, este Consejo de la Judicatura actual, no solo el Consejo de la Judicatura transitorio, ese fue una vergüenza, ¿no? Ese Consejo presidido por don Marcelo Merlo fue una vergüenza, y yo le debo decir, una decepción para el país. Porque desde ahí debió haber empezado la evaluación al sistema de justicia y no ocurrió, irresponsablemente no se hizo. Botaron la pelota y ahora este Consejo tiene que hacerse cargo de esto. Pero el nombramiento del Consejo tiene vicios que podrían eventualmente anular esos nombramientos, y eso es factible en un Estado de Derecho. Ahora, esto de utilizar a la Corte para blindar estas cuestiones es complicado, pero ¿qué es lo que sí podríamos hacer? Una nueva consulta popular para que el ciudadano se exprese sobre sí. Por ejemplo, el Consejo debe evaluar a los magistrados de la Corte Nacional de Justicia y que, de ser el caso, si no superan la evaluación, pues se los cese y se convoque inmediatamente un proceso para designar a sus reemplazos. Eso sí lo podríamos hacer y se podría hacer en conjunto con la otra propuesta de consulta popular. Hay el peligro que mucha gente ve de lo que dice el doctor Quintana. No están blindados y si se juntan y dicen tengo mayoría, pueden comenzar a mandar a la casa lo hecho. Usted no puede blindar. Nada. Sí, es una decisión política. Doctor Quintana. Verá, no les ha subido el caso a su conocimiento sobre el cual pueden resolver. Solo dice, nunca nadie se va a poder meter con eso. Claro. Eso no cabe en una corte, ¿no es cierto? Pues una corte que se precia de ser imparcial. Claro. No le puede pues decir, mi nombramiento es válido porque yo lo digo y nadie lo toca. Cuidado, me vayan a quitar el nombramiento. Pero en un Estado de Derecho no hay que solo parecer, hay que ser. Hay que ser. Vea, este rato lo que hace falta es que se constituya un comité ejecutivo, los que designó Trujillo, para que procedamos al... Ahí, usted encuentra que el camino es este. Yo creo hay que eliminar el Consejo. Hay que eliminar. O por lo menos retirarle esa potestad nominal. Y algunos es otra mochila adicional a que se convoca el presidente. La otra mochila adicional es, yo no quiero que estos 10 meros sean los que elijan. Pero bueno, la gente reflexiona mecanismos. No le entiendo. Cuando usted dice le vamos a pasar estas facultades a la Asamblea, al Congreso, a lo que sea, la gente dice, pero yo no quiero que estos 10 meros nombren. Vea, es otra mochila pesada. Vea, Francisco, uno no puede pues garantizarlo cómo van a ser las personas. Ojalá vengan gentes de otra naturaleza. Le voy a decir, cuando yo estuve en el Congreso, no teníamos asesores. Yo era asesor de mí mismo. No teníamos choferes. No teníamos secretaria. Cada uno de nosotros se batía, pues hay que elegir gente preparada, era gente que llegaba y venía a hacer honor a su cargo. En gran parte, venían a hacer honor a su cargo, a su representación política. No había choferes, no había carros, no había secretarias. Que revisen mis páginas. No he cobrado un centavo de viáticos en el Congreso, pues devolvía los cheques.
Sí, pues, pero entonces, depende de la calidad humana. claro. Pero ahí a veces uno dice, por ejemplo, yo le he escuchado al actual alcalde, dice, no voy a cobrar. No, a mí me parece eso que si un funcionario público va a ejercer, Por supuesto, que y yo he recibido sí. mis viáticos para hacer alguna cosa, no. Emolumentos que para irme a Guayaquil, yo no. me iba con mi plata, pues, ¿no es Ya. cierto? Pero No, usted sí tenía, pueden decir algunos. yo tenía mi profesión que había ejercido, era un Ya. guagua de 26 años, Claro, pero era recién mi estaba manera de entender la vida. de entender las cosas. Pues, ¿no es cierto? Estas cosas que a veces son muy radicales, doctor Quintana, bueno, usted es uno de los profesionales más jóvenes que ya está lanzado al ruedo y que gracias que nos acompaña en los medios y reflexiona públicamente. No todos están dispuestos a hacer eso, ¿no? A veces ya está muy duro con la corte, por ejemplo, donde usted reconoce hay gente valiosa. Pero el doctor Gándara nos recuerda, yo ya ejercí así mi función, dice. ¿Se puede? ¿Cómo logramos que se pueda entender así la política? A ver, cuando usted acepta integrar un órgano o un cargo, lo primero que usted tiene que preguntarse es, ¿estoy preparado para desempeñar esa función o no? Primera cosa. Ya. Segunda cosa, ¿conozco el área a la que me voy a relacionar o no? Y en tercer lugar, voy a actuar con responsabilidad, con objetividad cuando se trata de órganos administrativos. Y en el caso de los jueces, que es muy delicado, voy a actuar con independencia, con imparcialidad. Soy capaz de cosas. dejar Claro. si es Entonces, indispensable a ver, cumplir el cargo. el problema siempre es de personas. Claro. Entonces, cuando usted ha sido nombrado, ¿y por qué yo soy duro y crítico con la Corte? Y le insisto, yo ahí tengo algunos queridos amigos míos, empezando por el presidente de la Corte, pero he sido muy duro y crítico, porque han sido una decepción para muchos de nosotros. Gente de la que esperábamos mucho. Yo me hice una expectativa enorme de la Corte y de muchos de estos órganos nombrados acá últimamente, pero en especial de esta Corte por la talla de los nombres. Pero resulta que usted tiene ahí gente que llega y empieza a resolver los casos de acuerdo a sus posiciones personales, ¿no es cierto? O sea, en vez que no actúa con jueces claro, tenemos yo he filósofos dicho, perdóneme, y activistas. En la Corte usted tiene un grupo de activistas. Sí. En la Corte Constitucional. Eso tiene, un grupo de activistas con toga. Y eso es inaceptable en un Estado de Derecho. Es un peligro y también. esa ha sido la decepción. Entonces, cuando usted va al cargo y no Tiene está que ser preparado juez. y no tiene el grado de madurez para ejercerlo con responsabilidad, porque en el caso de la Corte, el único deber es hacer que la Constitución se cumpla, respetar la Constitución. Pero si usted llega y hace lo contrario y permite que otros le utilicen para hacer aquello, es ya un corrupto, Lamentable. perdóneme que le diga así. Vea lo que estamos viendo en estos días. Por ejemplo, este tema de la minería es un asunto fundamental para la economía del país, pero fundamental. Y puede salir Y está utilizándose a la Corte Constitucional para que a través de unos mecanismos que además son impropios con el procedimiento de consulta popular y que requieren de reforma constitucional, frenar una actividad que es constitucionalmente lícita y que cumple con todos los controles, Tanto pero perdóneme. tenemos ministerios Entonces, para eso. No, perdóneme, ¿y a dónde voy? Claro. Entonces, Sí. tenemos claro que ahí hay unos jueces que son contrarios a la actividad minera. Ya. Lo Pero que no yo puede- espero es que el juez actúe con imparcialidad pues, claro. y que no me imprima en su decisión sus criterios personales, su activismo, lo que ha hecho antes, Ya, porque entonces ya. para eso quédese en el activismo y Y no deje acepte que otros ser ejerzan juez. el cargo, la magistratura. Lo propio, y eso en la Corte. Y yo insisto en el órgano Ya. electoral porque es otro poco. Sí. Gente que no abrió el código de la democracia, no conoce la ley, no sabe lo que está haciendo. La señora Maldonado en la judicatura lo propio. Entonces, ese es el problema. Y Está- por eso yo tomo está las palabras como- del doctor claro. Trujillo. Usted, Arrepentimiento como decía- absoluto de la gente nombrada. Mira, usted como nos recordaba y decía, está todo por hacerse entonces. Doctor Claro. Gándara, usted Estamos en pañales en está eso. Cuando todo el por presidente de la hacerse. República, de lo que yo le he entendido, Ya. de lo que yo le he entendido, en esto de la cuestión minera que señala Sí. el doctor Dice Quintana, que, por esas favor, cuestiones, dice, y que paguen los daños que han hecho, las cosas. No. Y Alguna que los recursos que responsabilidad. pueden venir, paguen los que están promoviendo que no haya. Sí, pues algún disparate así, sí. porque
la Corte Constitucional lo que tiene que resolver si es procedente en derecho Y o no. Y no tiene No es procedente, pues. O sea, no digo es procedente digo. que haya actividad. Claro. Con Ah, todos no, los por resguardos, supuesto. claro. No Ya. la resuelve, pero él puede resolver sobre la cuestión de derecho sí o no, pues, ya. ¿no es cierto? O modifíquese de tal manera. Pero lo que no puedes es establecer las responsabilidades económicas, otros. paguen por esta cosa. No, yo tomo ese mensaje del presidente de la República de otra manera. Ya, Sí, diciendo, es una posible petición. hacer. Vean jueces de la Corte. Yo tengo un discurso de inversión privada, extranjera y nacional. Tengo unas concesiones otorgadas, ¿no es cierto? Para 25 años. Si no se hacen, Resulta que tener aquí hay unos liquidar. grupos, ¿no es cierto?, que pretenden detener esta actividad, que además ya tiene unas limitaciones previstas taxativamente en la Constitución. Total. Y que pretenden, violando derechos fundamentales de todos nosotros, de usted, De don todo el Francisco, país, y mío, que también deberíamos poder pronunciarnos sobre un tema que es de interés y de competencia exclusiva del Estado central, de interés nacional. Y resulta que son consultas populares locales. Claro. Ahora, si hay ahí gente sí. que no actúa con imparcialidad, el Ya riesgo no hay. está. Y por eso el presidente de la República ha dicho, si usted corte me da paso a esto, yo tengo No que hay. incumplir esas obligaciones, el Estado pasa luego a ser Y ahí demandado viene lo en que tribunales de arbitraje y resulta ¿Quién que paga usted Eso, y yo tenemos que Ya. pagar eso gracias a la gentil colaboración de la Corte Constitucional. Nos enredamos en el Ecuador con toda cada esa cosa. constitución de los, Es que de era- los derechos de los pueblos, de Y esto, de la del otro tierra y y del de otro, la naturaleza. de la naturaleza. Y se enredaron ellos solitos. Correa se las pasaba encima, él puso las disposiciones, todos los del grupo, Sí, sí, sí. pero se pasaban Y les sobre negó cualquiera. a los Díaz Unidos hasta una consulta. Claro, a los pobres Díaz Unidos les dejaron Sí, sí. desunidos a merced de cualquier cosa, ¿no es cierto? Se nos fue el tiempo. Un último mensaje. Usted aspira, nos ha dicho en el programa, que este grupo de reinstitucionalización se junte y nos proponga recoger las firmas. Y actúe. O a su vez que actúe y le pida al presidente que convoque. Claro. ¿Sí? Pueden Eso ir a sería. una visita inicial, si no les atienden el pedido, porque también se lo ¿No había puede ofrecido, pasar? según el doctor Trujillo. Sí. Según declaración pública. Pero del que no doctor le, Trujillo. al final después Pero, dijo perdió pero interés. que le vayan y le digan, ¿va a ser o no va a ser? Ya. Y con este texto que es el que le propongo. Si les dice que no, vamos a recoger las Y firmas. si no se juntan, doctor Gándara, si no se juntan si no este se grupo, juntan, ¿qué claro. la ciudadanía qué puede hacer? A ese grupo. Sí. Tendremos que reunirnos Nombrar en otros otro. grupos, ¿no es cierto? Pero ya están designados Ya. que actúen. Yo creo que sí van Que sí, a... que usted creo cree que sí. sí van a... Me parece que actuar. al doctor Dávila le escuché que sí, que van a reunirse, Sí, que sí. tienen, pero a mí me consta casi un texto que Sí, estaba sí, sí, listo para efectivamente. firmarse, Entonces, ¿no? con eso. Con eso. Con ese texto. Ese es el camino, doctor Quintana, Bueno, más allá de las Después de ese decepciones que discurso, sí, podemos- después de ese sí. discurso inicial del 24 de marzo del presidente de la República, se anuncia este famoso acuerdo nacional. Ujú. Entre las mesas de diálogo está esta de la democracia y la reinstitucionalización. Parecería ser que del lado del Ejecutivo se ha vuelto a intentar poner en la mesa al menos la idea del Consejo, pero no es nada seguro. Y mientras Claro. el presidente no nos asegure que va a él a convocar a la consulta, que sería lo más adecuado y lo más rápido en cuestión Lo de más tiempo, rápido, pues bueno, tenemos que seguir insistiendo que al menos la se ciudadanía cumpla actúa. con ese llamado, con ese Un ofrecimiento. compromiso que además al con el aceptarlo compromiso se que asumieron, y que ¿no? así- Claro. Entonces Cuando lo inicie, aceptaron, pida a la asumieron Corte una- y con el dictamen recolecte las firmas y muchos ciudadanos van a estar dispuestos a ayudar en esto A recoger y que incluso sea un las proceso firmas. verdaderamente ciudadano, ¿Ustedes efectivamente. recogerían firmas? Sí, pero Yo por encantado, supuesto, pues sí. hemos dicho que el Ah, órgano debe encantado. desaparecer Bueno. y tenemos que llegar Ahora a ya eso. ya nos sumamos. Yo les quiero agradecer. Veo que esto va a ser más polémico de lo que pensamos, pero que hay salidas, ¿no es cierto? Hay Que sí salidas. hay unas Hay salidas. Claro. Este Y programa debemos de estará- dejar la comodidad. Ya. Es decir, peleamos contra la existencia de ese organismo y ahora como ya se fue Correa, como ya ha muerto Trujillo, Hay que- no, no. pues ese es un No, pero ojo, caminismo que el nacional. consejo definitivo puede ser un correato sin Correa, ¿no? Es decir, que el Puede- señor gobernaría sin banda a puede, través del consejo claro, definitivo. claro. Cuidado, por eso yo digo, blindado, Claro, eso está en la cabeza de la corte de lujo, tal vez. No en nosotros. Aquí hay el riesgo todavía. Bueno, ustedes ven, estos son los criterios del doctor Ismael Quintana y el doctor Mauricio Gándara. Han compartido estas reflexiones. Los dos están dispuestos, nos han dicho, a recoger las firmas. Entonces, como que hay un estado de espera todavía. Esperemos que no desespere
esta decisión de intentar cambiar y reinstitucionalizar el país. Nos encontramos el día lunes y este programa estará dispuesto para ustedes nuevamente a partir de las 3 de la tarde. Muchas gracias.